Doctor Juan Miguel Durán nos acompaña para la instalación de nuestras 6 sesiones de socialización en recursos y reservas. Le doy la palabra al doctor Juan Miguel Durán, presidente de la Agencia Nacional de Minería. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, quería comentarles que primero es de gran agrado que haya tenido una gran acogida para el sector, tomando en cuenta la importancia del tema. Como todos sabemos, Colombia tiene un gran potencial a nivel nacional en muchas regiones. Tenemos efectivamente mucho por trabajar y en ese sentido cobra mayor importancia poder conocer nuestro territorio, conocerlo de forma más profunda, conocerla técnicamente, poder materializar ese gran potencial para generar bienestar, para generar desarrollo, para generar oportunidades. Y por eso es tan importante poder tener escenarios como estos. Perdón, Jaime, no se le escucha al doctor Durán. Perdón, estaba hablando y bueno, qué pena con ustedes. Bueno, nuevamente. Tranquilo. Pero pues quiero decirles que es muy gratificante ver la amplia participación en este escenario, un escenario donde efectivamente es un escenario para compartir buenas prácticas, para obtener conocimiento, para además lograr materializar ese gran potencial que tiene Colombia a nivel minero. Es un potencial que sabemos que está ahí, pero solamente a través del análisis, del estudio, de la implementación de estrategias que nos lleve a realmente conocer de forma técnica, rigurosa y poder materializar estas grandes oportunidades que existen para nuestro sector y para nuestro país con unas metodologías bien fundamentadas, con una formación y capacitación muy técnica para darle garantía no solamente a los que estamos involucrados en este sector, sino al mundo entero, viéndolo como oportunidades de inversión, tanto nacionales como internacionales, pero pudiendo nosotros conocer ese potencial de una forma mucho más consolidada. Por eso, a través de estas mesas de trabajo, a través de este tiempo que ustedes le van a dedicar, pues es fundamental que no solamente conozcamos de esas normas internacionales y las podamos aplicar, sino que también podamos aplicar esas buenas prácticas que están inventadas tanto a nivel técnico como a nivel jurídico en un sector que es complejo, pero por eso es fundamental que podamos aunar estos esfuerzos en estos escenarios tan importantes. Desde la Agencia Nacional de Minería hemos querido fortalecer el conocimiento de nuestros recursos y reservas, hemos querido multiplicar este conocimiento, construir de la mano de la academia, de los consultores, de los asesores, de los mismos titulares mineros, para que conjuntamente podamos dar esas oportunidades en momentos coyunturales como este de crisis económica mundial, pero también para hacer crecer oportunidades frente a las familias que se han dedicado al sector minero durante muchos años y también poder contribuir a esta economía colombiana en muchos sentidos, tanto a nivel de producción, pero también a nivel social y también a nivel ambiental. Creo que es un excelente escenario para que podamos aprovechar, para que podamos contribuir y para que podamos también asimilar en nuestras actividades diarias dentro del sector minero. Y por supuesto que espero que dentro de estas horas y días que se compartan los diferentes módulos, podamos nosotros ser parte activa de una construcción colectiva para el mejoramiento del sector, de las oportunidades que lleva el sector a todos los colombianos y que por supuesto desde la Agencia Nacional de Minería estaremos siempre prestos a poder o a seguir fortaleciendo en todos los escenarios. Los recursos y reservas sabemos que ese es nuestro gran potencial. Sabemos que Colombia tiene
un enorme potencial, pero es necesario seguir trabajando para que ese potencial se pueda materializar conforme a las normas mineras y ambientales y que podamos en un ambiente sano, en un ambiente de desarrollo y de gran actividad y oportunidad para todos los involucrados, poderlo materializar en hechos concretos y en grandes estrategias y proyectos que sigamos nosotros como sector contribuyendo a las familias y por supuesto a la economía colombiana. Entonces, felicitarlos por estar participando en este importante escenario y nuevamente desde la Agencia Nacional de Minería seguiremos trabajando fuertemente por nuestro sector. Muchísimas gracias, doctor Durán. Entonces, damos inicio a nuestra primera sesión de la secuencia para un buen negocio minero. Empezamos, Libardo. Libardo. Colocamos la presentación. Sí, por favor. Jaime Andrés. Jaime Andrés, la presentación, por favor. Un segundo, que no está pudiéndose proyectar la pantalla. Estamos esperando a que se proyecte. Debe haber algún retraso o algo. Entonces, bueno, en principio pues quiero comentarle a todos los asistentes que la idea de esta socialización es hacer un paréntesis muy grande sobre todo el tema de la legislación relacionada con recursos y reservas. Como lo decía bien nuestro presidente, de tener unas buenas prácticas para efectos de una mejor minería. Hemos entrado mucho en ese detalle de las buenas prácticas para recursos, para reservas, y entonces lo que queremos con esta socialización como tal es que todos los titulares mineros, los concesionarios, los mineros pequeños, medianos y grandes tengan una visión global de lo que es como tal la legislación minera. No vamos a adentrarnos mucho en los terrenos normativos porque ustedes saben que nuestro código de minas es bastante amplio, pero sí nos vamos a encaminar directamente a lo que nos compete en el tema de recursos y reservas y de las buenas prácticas. Dentro de esta presentación que vamos a efectuar, vamos a tocar una pirámide normativa. La pirámide normativa que, por favor, la pirámide normativa que vamos a ver aquí en la proyección tiene que ver con las normas que efectivamente atañen a toda la actividad minera. Empezaremos por la Constitución Política, posteriormente vamos con la Ley 2655 del año 88, que fue nuestro anterior Código de Minas. Si bien recuerda, este código pues ya está allí debajito, que es fue derogado por la ley 685 del 15 de agosto del 2001, que es el que está hoy en día vigente, pero queremos tocar este anterior decreto porque todavía se nos quedan algunos apartes que tocar relacionados con el anterior Código de Minas. También vamos a tocar algunos aspectos relacionados con la ley 1955 del 2019, en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo nacional. Luego nos vamos para la ley 926 en unos apartes muy pequeños relacionados con alguna modificación que se hizo a nuestro Código de Minas. Siguiendo después nos vamos con la resolución 143 de 2017, mediante la cual se adoptan los términos de referencia. Después vamos a tocar el tema relacionado con la resolución 299. Recordemos que la resolución 299, por medio de la cual se modifica la resolución 143 y se adopta el estándar colombiano de recursos y reservas.
Igualmente, tenemos que tocar las resoluciones conjuntas en relación con la solicitud de la información que tiene que hacer la Agencia Nacional de Minería, porque nosotros tenemos un compromiso legal también de trabajar con el Servicio Geológico Colombiano. Y por último, vamos a tocar nuestra norma más reciente que se ha tocado desde el punto de vista de recursos y reservas, que es nuestra resolución 100 del 17 de marzo del 2020. Entonces, en relación con la Constitución Política, lo que nos resta decir aquí es que hay que tener muy en cuenta este artículo que es el 332. El artículo 332 de la Constitución Política nos recuerda que el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las normas preexistentes. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos, y les hago un paréntesis, que los bienes del Estado, recuerden que son imprescriptibles e inalienables, es decir, que no se pueden nunca adquirir como propiedad. Por eso es que el Estado como tal, dentro de este artículo de nuestra Carta Magna, pues obviamente nos habla que el Estado siempre va a ser el propietario, pero que obviamente para efectos del progreso del país, del progreso de los ciudadanos, de los mineros, pues obviamente se tienen que hacer determinados negocios para efectos de poder explotar y explorar estos recursos naturales. Nos devolvemos, por favor. Siguiendo con el orden de la pirámide normativa, pues nos vamos para el decreto ley, el 2655 de 1988. Este decreto, sí, el 39, nos habla sobre el programa de trabajos e inversiones. Por eso era que les quería dejar en claro desde el principio que vamos a tocar esta normatividad, aunque es del código anterior, pero relacionado con los informes finales de exploración que el titular minero debe presentar el programa de obras e inversiones y exploración a la autoridad minera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que en este momento como tal, todavía nos encontramos con algunos títulos que se encuentran bajo la vigencia de esta normatividad. Entonces sí debemos tener muy en cuenta este artículo 39 para efectos de la presentación de los documentos técnicos que se presentan ante la autoridad minera. Siguiendo de pronto, Libardo, para aclarar un poquito ahí para las personas que están participando, porque es importante y hacemos mención, como tú decías, de este decreto, porque de todas formas la ley 685 estableció, ya finalizando el articulado, una transición normativa que pues es normal en todas cuando se tienen las normas, y nos establece que los que fueron otorgados con esas normas continúan vigentes. Nosotros en el momento tenemos muchos títulos mineros que se encuentran o fueron otorgados en su momento bajo la vigencia del decreto ley 2655 de 1988. ¿Y por qué también lo traemos a colación? Porque para estos títulos, la presentación de sus documentos técnicos también les es aplicable todo el tema del estándar. Entonces, por eso es que también nosotros lo traemos a colación para que, digamos, los titulares y todas las personas que están interesadas y que están unidos hoy en esta presentación, pues sepan y lo tengan claro que para ellos también aplica. Muchas gracias. Libardo, activa tu micrófono, por favor. Gracias, doctora Sandra. Ya pasando a lo que es nuestro actual Código de Minas, es decir, la Ley 685 del 2001, recordemos que esta normatividad, esta ley, fue promulgada a partir del 15 de agosto del 2001. Tiene diferentes objetivos como tal.
Y esto está muy concatenado con lo que estábamos hablando de lo que tiene que ver con la constitución política. ¿Qué es lo que tiene que ver con fomentar la explotación técnica, la explotación de los recursos minerales que son de propiedad del Estado y que son entregados a los particulares? Este código de minas como tal también tiene como finalidad estimular las actividades en su orden de satisfacer los recursos de la demanda interna y externa, es decir, recursos y la demanda tanto interna del país o para el exterior. Eso es lo que tiene que ver con el derecho que tienen cada uno de los concesionarios, los titulares de mineros, de explotación interna y que puedan también ser explotada para su posterior comercialización. Y también, no menos importante, que es el aprovechamiento que se realice en una forma armónica con los principios de una explotación que sea racional, que no sea una explotación desmedida, sino que tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con los recursos naturales no renovables y todo el medio ambiente. Esta información que se tiene por parte de los titulares mineros, y aquí entramos en materia en lo que nos toca el artículo 88 de nuestro Código de Minas, sobre el conocimiento y reserva de la información. Es muy importante informarle a todos los participantes en esta socialización lo que nos estipula este artículo, y nos dice que el concesionario debe suministrar la información técnica y económica resultante de sus estudios y trabajos mineros, su divulgación y uso para cualquier finalidad por parte de la autoridad fiscalizadora o por terceros. Luego se hará de haber sido consolidada, luego se dará a conocer cuando haya sido consolidada en el sistema. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Información Minera, que esto pues ya es un tema de otra entidad, pero pues que aquí no da lugar como a tocarla, sino la importancia que tiene sobre la entrega de la información que deben hacer los titulares mineros a nuestra Agencia Nacional de Minería. Bueno, el carácter del artículo 339, perdóneme, de nuestro Código de Minas nos habla sobre el carácter de la información minera y nos dice que se declara como utilidad pública la obtención, organización, el 339, por favor, Mauro. El 339 nos dice que declara la utilidad pública la obtención, organización y divulgación de la información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta y estado de los recursos mineros y de la industria minera en general. En consecuencia, debemos tener muy en cuenta esto, que los concesionarios, los titulares mineros y los propietarios de minas están obligados a recopilar esta información y deben suministrarla a solicitud de la autoridad minera. Más adelante vamos a mirar que hay también una información que se debe entregar, obviamente, regularmente, pero a solicitud de la autoridad minera, y con base en esto, en este artículo, la autoridad minera, la Agencia Nacional de Minería, solicita esa información. Ahora bien, el artículo 340 habla sobre la información de los particulares, que los particulares concesionarios o los propietarios de minas deben colaborar con la actualización del sistema de información minera anualmente en los términos y condiciones que fije la autoridad. La información que se suministre durante las fases de exploración y explotación debe orientarse a permitir el conocimiento de la riqueza del subsuelo, el proyecto minero y su desarrollo. Eso era lo que les comentaba de lo que tiene la obligatoriedad que tienen los mineros para efectos de entregar la información, y esto lo hacemos desde la Agencia Nacional de Minería solicitando esa información pues con base en lo que nos es ordenado por el Código de Minas. Bueno, ahora viene en relación con el programa de trabajos y obras. Tenemos que tener en cuenta
lo que nos habla el artículo, todo lo que tiene que ver con el artículo 8º del Código de Minas, sobre los trabajos sobre el programa de trabajos y obras como resultado de trabajos de exploración, que deben ser entregados toda esa información con un listado de documentos como la delimitación definitiva del área explorada, el mapa topográfico del área, la información detallada cartográfica del área, ubicación, en fin, hay una cantidad de documentos que deben ser entregados con este plan de obras y trabajos. En este sentido, es de especial relevancia lo indicado por nuestro Código de Minas en el artículo, en el 278, devuélvase un poquitico, por favor, Mauro, sobre la adopción de los términos de referencia. El 278. El artículo 278 nos habla de la adopción de los términos de referencia y de las guías, y nos indica que la autoridad minera adoptará términos de referencia normalizados, aplicables en la elaboración y presentación y aprobación de los estudios mineros, las guías técnicas para adelantar los trabajos de obras y los proyectos mineros y procedimientos de seguridad y evaluación en el ejercicio de la fiscalización, teniendo en cuenta lo previsto en el Código de Minas. Es muy importante aquí en este aparte que advertirle a todos los asistentes que los documentos técnicos que se presenten ante la Agencia Nacional de Minería deben tener los lineamientos definidos los documentos deben estar, contener, perdón, los lineamientos, definiciones y categorías de estándares internacionales. Estos documentos técnicos como tal deben estar presentados por personales idóneos, como lo indica el artículo 270 de nuestra ley 685 del 2001. El artículo 270 de la ley 685 del 2001 nos habla que estos documentos técnicos deben ser presentados por el geólogo o ingeniero de minas. Ok, los documentos de orden técnico que se presenten con la propuesta o en el trámite subsiguiente deberán estar refrendados por geólogo o ingeniero de minas matriculados según el caso. Este artículo tuvo como tal una adición, por eso es que en principio estábamos tocando la ley 926 del 2004, relacionado también con el profesional idóneo. La Agencia Nacional de Minería requiere, para que los documentos técnicos que sean presentados sean refrendados, sean firmados por personales idóneos, y los personales idóneos que trata la 270, el artículo 270 y el artículo primero de la ley 926, que es el único artículo que nos trae, hace referencia a que son el geólogo, el ingeniero de minas o ingeniero geólogo. Estos tres profesionales son los que deben refrendar los documentos técnicos presentados ante la agencia. Listo. Siguiendo en este orden, tenemos como tal, ya vimos allí la ley 926, que era la que nos estaba hablando del profesional adicional, que es el ingeniero geólogo, ¿no? Este es el único artículo que trae esta ley. La ley 926, que es del año 2004. Listo. Ya siguiendo con el orden de la presentación y de la pirámide normativa, nos vamos a adentrar en el tema de la resolución 143 del 2017, mediante el cual se adoptan los términos de referencias indicados en el Código de Minas. Esta resolución se emitió y a partir de ese momento ya se empezaba a tocar, es muy importante recalcar esto, que ya se empezaban a tocar lineamientos, a
contemplar que la información remitida por parte de los titulares a la autoridad minera se presentara con ciertos requisitos de estándares internacionales. El objeto de esta resolución fue adoptar los términos de referencia y acoger las guías mineroambientales junto con sus anexos, que hacen parte de la resolución 143. Por eso es que aquí empezamos a hablar ya de lineamientos internacionales. Posteriormente, con la resolución 299, que es la que sigue, por favor, del 2018, se modificó la resolución 143 del 2017 en el sentido de incluir un parágrafo al artículo primero. Incluir en los anexos de los términos de referencia los estándares internacionales acogidos por CRISCO, en virtud de lo cual para el reporte de resultados de exploración y estimación y clasificación de recursos minerales y reservas mineras y en la presentación de información técnica tanto para la propuesta como en la ejecución de cada una de las etapas del título minero en cualquiera de sus modalidades, se deberá utilizar el estándar colombiano de recursos y reservas minerales o algún otro estándar establecido por CRISCO. Recordemos que nuestro estándar colombiano fue expedido en el año 2018. Entonces, a raíz de la expedición de esta resolución, ya se estaban solicitando que se presentaran todos los documentos con los estándares internacionales. Listo. En este sentido, no hemos tocado la ley 1955 del 2019. ¿Por qué? Porque esperamos esperé hasta este momento para dárselas a conocer, porque la ley 1955, exacto, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, bien llamada Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, nos trae en su artículo 328 lo siguiente. En el artículo 328 se adopta el estándar colombiano para el reporte público de resultados de exploración, recursos y reservas minerales de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales o cualquier otro estándar internacionalmente conocido por CRISCO. La presentación de recursos minerales existentes en el área concesionada. Además, se dispone que la información sobre los recursos y reservas existentes en el área concesionada debe estar estructurada en las condiciones previstas en el mencionado estándar y presentarse por el titular minero junto con el PTO o el documento técnico correspondiente para su actualización, sin perjuicio de que dicha información pueda ser requerida por la autoridad minera en cualquier momento, en cualquier etapa de la explotación. Ya, con fundamento en este artículo del Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Minería proyectó y emitió la resolución 100 del 17 de marzo del año 2020. Es la que sigue, por favor. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer, por favor, en el chat, que ya está habilitado para que los profesionales del área puedan entrar a responder sus preguntas. Listo. Bueno, la resolución 100 del 17 de marzo del 2020, por la cual se establecen las condiciones y periodicidad para la presentación de la información sobre los recursos y reservas minerales existentes en el área concesionada, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 de la ley 1955 del 2019, que fue la que acabamos de presentar. Esta resolución 100 consta de 7 artículos que son muy específicos para efectos de solicitar información y es como la columna vertebral en estos momentos para nuestro tema de recursos y reservas.
El objeto de esta resolución es establecer las condiciones, la periodicidad para la presentación de la información por parte de los titulares mineros ante la Agencia Nacional de Minería. Todo ello de conformidad con lo establecido en el estándar colombiano de recursos y reservas, que es acogido por CRISCO, o cualquier otro estándar internacional, ¿sí? Dentro de esta resolución 100, vemos que en el artículo 3 hablamos de la periodicidad. Es muy importante tener en cuenta la periodicidad con que los titulares mineros, con que los concesionarios deben presentar la información. Y allí lo vamos a leer. La información que los titulares mineros deberán actualizar referente a recursos y reservas minerales será anual y debe ser presentada, hay que tener muy en cuenta esto, dentro de los 5 primeros días del mes de octubre de cada año. Cada año, en los primeros 5 días, se debe presentar esta información. Esto sin perjuicio de que la autoridad minera de la Agencia Nacional de Minería en cualquier momento pueda pedir información, ¿no? Ahora bien, en relación con esta misma resolución, el artículo 4 es un artículo que en este momento, pues recordemos que la resolución 100 fue emitida el 17 de marzo del 2020, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta lo que se dice acá, pero pues más adelante les daremos unos tips también que se están generando sobre el requerimiento de evaluación de plan de trabajos y de obras, en el cual nos dice que el titular minero que haya presentado el programa de trabajos y obras o cualquier otro documento técnico en el cual se encuentre en evaluación a la fecha de entrar en vigencia la resolución 100, debe presentarla en el mes siguiente, sin que medie requerimiento alguno. Tenemos en cuenta, pues sería el 17 de abril. Todo esto, pues, ajustado con el estándar colombiano de recursos y reservas o cualquier otro internacional reconocido por la CRISCO. Este mismo artículo nos dice que si no se realiza ese ajuste, la autoridad minera procederá a la no aprobación del documento técnico presentado, porque acuérdense que en este momento estaba en estudio, y a solicitar mediante un requerimiento que allegue la documentación requerida, el ajuste, y para efectos de poder como tal hacer la aprobación. En este sentido, muchos titulares mineros han pedido prórroga y se les ha hecho común la prórroga para la presentación de ello, pues a raíz también que tuvimos en cuenta con el tema del confinamiento a nivel mundial, ¿no? Bueno, ahora bien, en relación con la actualización de plan de obras el plan de trabajos y obras que nos toca el artículo 5 de esta resolución, nos dice que cuando ya el PTO esté aprobado, el documento técnico correspondiente te da un plazo máximo para actualizar la información de recursos y reservas que hayan recopilado durante la ejecución del título minero. Ya estamos en ejecución de la actividad minera, ¿no? En cualquiera de las modalidades, con ejecución y con las condiciones que se establecen en el estándar colombiano de recursos y reservas o cualquier otro reconocido internacionalmente por CRISCO. En este sentido, se toman unas fechas para efectos de la presentación de la actualización de esta información. Estas fechas, yo recuerdo muy bien cuando estuvimos realizando esta resolución, que no se tomaron como a la ligera, sino que se tomaron teniendo en cuenta como la forma como se organizan las empresas. Entonces nosotros, y siempre se pensó en eso, ¿no? Que la gran minería tiene ya la documentación casi completa y demás, entonces por eso se le dio menos tiempo que a las otras. Entonces para la gran minería
por ejemplo, está para la presentación de esta documentación hasta el 31 de diciembre del año 2001. Para la mediana minería se establece que esta información debe ser entregada al 31 de diciembre del año 2022, y para la pequeña minería se le dio un poco más de tiempo para que vayan hasta el 31 de diciembre del año 2023. Listo. Ahora bien, en relación con la entrega de la información que nos toca el artículo 7º, nos habla de la información geológica que sea obtenida por el titular minero en virtud de la ejecución de cada una de las etapas del título minero relativas a la riqueza del subsuelo y la estimación de recursos y reservas minerales, que debe ser entregada, anexada a la estimación y en formato digital, de acuerdo con el procedimiento que está establecido en el Manual de Suministro y Entrega de la Información Geológica, adoptado por la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico mediante las resoluciones conjuntas 564 y 374 respectivamente del 2 de septiembre del año 2019. Estas resoluciones conjuntas con las cuales se emitió por parte de la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico, establece los procedimientos. El Manual de Suministro y Entrega de la Información establece los procedimientos para la entrega de esta información geológica en formato digital. Recordemos que dentro de ello la Agencia Nacional de Minería está solicitando que entreguen la información geológica digital, los informes, los mapas, las bases de datos, entre otros, de conformidad con lo establecido de común acuerdo entre la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico. Y el Servicio Geológico, pues a su vez también tiene la obligación de recibir esta información. Dentro de sus funciones, pues tiene la obligación de recibir esta información. Recordemos que el Servicio Geológico Colombiano fue creado mediante el Decreto Ley 4131, y dentro de sus obligaciones tiene a su cargo la de definir políticas y criterios de administración del subsuelo del territorio nacional, y de la Agencia Nacional de Minería, que fue creado con el Decreto Ley 4134, la de solicitar la información a todos los titulares mineros. Listo. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que la obligación legal que tiene la Agencia Nacional de Minería de requerir la información al titular minero. Esto con base en lo establecido en nuestro decreto de creación, el 4134. El Servicio Geológico tiene la obligación de recibir la información relativa a la riqueza del subsuelo y realizar la validación técnica. Podemos seguir a la última diapositiva, Mauro, por favor. Y para poder ser ingresada en un repositorio oficial en Colombia, con función de recibir, preservar, cargar, custodiar, administrar toda la información técnica y de conocimiento del subsuelo recopilada por los titulares mineros, lo que hoy en día es denominado el Banco de Información Minera. El grupo de recursos y reservas, en la última charla que se va a realizar, vamos a hacer una extensión sobre el tema del Banco de Información Minera, todo lo que tiene que ver con la normatividad, la creación, cómo va a ser el funcionamiento. Entonces, esta información del Banco de Información Minera como tal, pues la daríamos a conocer ya en nuestra charla específica para el tema. Entonces, hasta aquí la presentación. No sé, Albita, si van a hacer algunas preguntas de las que ha habido en el chat. O John. La idea es que las preguntas que tengamos reiterativas
podamos resolverlas aquí inmediatamente. Libardo, hay una pregunta que están haciendo varios titulares, y es que si los documentos técnicos pueden venir refrendados por una persona competente. Albita, lo que está pidiendo la Agencia Nacional de Minería se centra exclusivamente en lo que dice la ley. Como les decía en principio, el artículo 270 del Código de Minas, pues nos dice quiénes son los que tienen que refrendar esos documentos, y nos habla de los profesionales idóneos, ¿sí? Y como profesionales idóneos se tiene como tal, pues como lo dice el 270, la 270 nos traía el geólogo o el ingeniero de minas, ¿sí? Y por eso era que les hacía mención sobre la ampliación que hizo el artículo primero de la ley 926 del 2004, que nos dice que estos documentos deben estar refrendados por geólogo, ingeniero de minas o ingenieros geólogos. Es decir, es la idoneidad de estas personas las que deben estar refrendando ese documento. Es decir, solamente estos profesionales idóneos. Recordemos que la idoneidad no la da nuestra universidad al decir: usted es ingeniero, usted es ingeniero de minas, usted es ingeniero geólogo, los abogados, bueno, pero aquí en especial para el caso, pues tenemos que esos solamente son representados por el geólogo, el ingeniero de minas e ingeniero geólogo. Personal competente, eso no tiene nada que ver con la solicitud que se haga sobre los documentos técnicos ante la Agencia Nacional de Minería. Pero ahí, perdone, quisiera intervenir un momentico, Albita, porque yo he visto acá en el chat varias preguntas. O sea, lo importante que quede claro para los titulares es que la autoridad minera no exige y en ningún momento ha exigido que los PTOs o los documentos técnicos vengan, digamos, con el visto bueno de ningún cupé. Pero sí, digamos, las empresas quieren o él va a venir, digamos, avalado por un cupé, no pasa nada. Pero que quede claro que nosotros como autoridad minera nunca lo exigimos, y como dice el doctor Libardo Salas, lo que exigimos nosotros es lo que está previsto en la ley, y que vengan con su idoneidad, que para nosotros son esos 3 profesionales nada más. Más sin embargo, si los titulares, ellos tienen dentro de su empresa y dicen: es que el mío es un cupé, digamos, no hay problema. Pero que quede claro que eso no es lo que exige la autoridad minera. Si lo quiere él hacer a moto propio, está perfecto, no pasaría nada. Gracias. Albita, tienes el micrófono desactivado. Ay, disculpen, estaba con el micrófono desactivado. Sandrita y Libardo hacen aquí una pregunta que yo veo que ya la han hecho varias veces. ¿Esto es independiente a la información presentada en el formato básico minero? Sí, señora. Sí, señora. La información que están presentando acá es independiente al formato básico. Esta es otra obligación, digamos, adicional. Aplica para todos los documentos técnicos, bien sea que vayan a hacer para su actualización, para su modificación, para lo que ellos quieran presentar. Por ejemplo, si van a hacer la actualización de un PTI, entonces tienen que aplicarle todo el tema al estándar. Si ellos van a modificar un PTO, también tienen que venir con el estándar, o si van a presentar hasta ahora su PTO también. Aplica también para, por ejemplo, los temas de formalización, para los PTOC, ¿sí? Aplica también para los RPPs. Entonces, digamos que el tema del estándar aplica para la mayoría, digamos, de los documentos técnicos que se presenten por parte de los titulares y para los que son titulares de contratos de concesión. Es diferente. Además, hay que aclararles que en la sesión que tendremos el 16 de septiembre,
hablaremos sobre ese módulo de reconciliación, que sería lo de la actualización de los recursos y reservas, que es diferente a los formatos básicos mineros, porque esta información lo que hace es que los titulares carguen una información solicitada dentro de ANA Minería para poder determinar cuáles han sido como los problemas o las novedades que los titulares tienen de lo programado a lo que realmente hicieron cada año. Entonces es distinto porque el formato básico es un simple dato. Libardo, tienes el micrófono apagado. Siempre se nos olvida. ¿Albita va a hacer otra pregunta o le damos el paso ya a la doctora Andrea Lemus? Pues el tiempo ya nos está, si de pronto tenemos tiempo, seguimos con las preguntas, ¿listo? Al final, listo. Sí. Entonces le damos entonces la palabra a la doctora Andrea Lemus, que es una colaboradora desde siempre con la Agencia Nacional de Minería, abogada consultora y ha trabajado con muchas entidades y empresas mineras nacionales y extranjeras, y especialmente ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a colaborar con una pequeña charla. Doctora Andrea, bienvenida. Siga, por favor. Muchas gracias, Libardo. Buenas tardes para todos. Quiero dar pues las gracias a la Agencia Nacional de Minería por la invitación a esta sesión temática. Y bueno, básicamente durante mi intervención hablaré sobre 3 cosas importantes. Primero, ¿quién es el BID? Segundo, ¿qué hace el BID? Y tercero, ¿cuál fue el rol que tuvo el Banco Interamericano de Desarrollo dentro del proceso liderado por la Agencia Nacional de Minería para llegar a tener hoy en día una NRO colombiana y un estándar colombiano acogido por CRISCO? ¿Quién es el Banco Interamericano de Desarrollo? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque también en diferentes eventos públicos que se han hecho, muchas personas preguntan por qué el banco intervino, cuál fue el rol del banco y si el banco pues puede ser considerado como un ente financiador dentro de todo este tema de recursos y reservas. Entonces, por eso es importante aclarar algunas cosas. Entonces, el BID es un organismo multilateral que ofrece básicamente soluciones financieras única y exclusivamente a los países que hacen parte del BID, a los países miembros, orientado hacia el desarrollo económico y social. Entonces, ¿cómo funciona este financiamiento? Este financiamiento básicamente funciona a través de 3 vehículos. El primero, a través de donaciones, que pueden ser a entidades públicas o privadas, también a través de préstamos y por último a través de asistencia técnica, es decir, recurso humano, y también a través de investigaciones. Actualmente los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo son 48, que hacen parte de Latinoamérica y del Caribe, y pues obviamente Colombia es uno de esos países. Las áreas o programas que financia el BID están enfocadas al fortalecimiento institucional y a la transferencia de conocimientos primordialmente. En este sentido, el BID tiene actualmente 3 retos de desarrollo que son muy importantes. El primero es la inclusión social y la igualdad. El segundo es la productividad y la innovación. Y el tercero es la integración económica. ¿Qué hace el BID para lograr estos 3 retos u objetivos? Entonces, tiene a su vez 3 pilares fundamentales sobre los que se estructuran sus proyectos. El primero es la equidad de género, el segundo es la sostenibilidad ambiental, pues dentro de lo que está obviamente el cambio climático, y el tercero es la capacidad institucional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Vale. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer, ahora sí entramos en materia. Entonces, ¿cómo fue el apoyo que el BID le prestó a la Agencia Nacional de Minería dentro de este proyecto de recursos y reservas? Entonces, lo primero se hizo a través de una asistencia técnica que dije anteriormente, es uno de los vehículos mediante los cuales el BID apoya a sus países miembros, es decir, asistencia técnica, recurso humano. En este proyecto no hubo préstamo de dinero o financiación a través de dinero. Lo que se hizo fue prestar una asesoría de carácter jurídico a la Agencia Nacional de Minería para poder crear la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales en el país, y una vez creada jurídicamente en Colombia para que fuera aceptada por CRISCO, y también para acoger el estándar colombiano de recursos y reservas, que pues como ustedes saben fue un documento elaborado por la Agencia Nacional de Minería. El mecanismo, ¿quién financió entonces esta iniciativa, este recurso humano? Lo financió el mecanismo de financiamiento canadiense para el sector extractivo. Su sigla en inglés es CANEF, que es el CANEF. El CANEF es un fondo creado por el gobierno canadiense para identificar e implementar mejores prácticas en la gestión de recursos naturales vinculados esencialmente pues a las industrias extractivas. Entiéndase industrias extractivas como minería, oil and gas, Entonces CANEF fue quien financió, digamos, con recursos para que el BID pudiera prestar el apoyo técnico que requería en su momento la Agencia Nacional de Minería. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, en Colombia, la misión del BID se enfocó en el desarrollo responsable y sostenible del sector extractivo basado en 3 ejes fundamentales. Entonces, el primer eje fundamental fue el fortalecimiento de las instituciones que regulan y dirigen el sector en Colombia, que pues actualmente está en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, pues que es el ente fiscalizador. El segundo, a través del impulso del diálogo entre los interesados del sector extractivo. Y el tercero, a través del apoyo para el desarrollo de encadenamientos productivos para así profundizar la integración del sector extractivo en la economía nacional. Entonces, para el caso que nos ocupa, para el tema de recursos y reservas, nos enfocamos básicamente en los 2 primeros ejes, que fueron fortalecimiento de las instituciones e impulso del diálogo entre los actores interesados en el sector extractivo. Entonces, en cuanto al primer eje, fue el fortalecimiento de las instituciones que dirigen el sector en el contexto de una industria pues que cada día demanda más y mejor información geológica sobre los recursos mineros. Es decir, el apoyo, ¿por qué se hizo o por qué se prestó? Porque se identificó la necesidad que tenía la Agencia Nacional de Minería para empezar a estructurar y a trabajar dentro del marco de las buenas prácticas mineras y con miras a ser parte del CRISCO, del Comité Internacional, obviamente como autoridad minera queriendo tener la información geológica más detallada de todas las concesiones mineras que actualmente pues, fiscaliza la Agencia Nacional de Minería. Entonces, es por eso que, como le estaba explicando anteriormente Libardo, es por eso que este tema se relaciona con el programa de trabajos y obras, que pues es un tema que no voy a tocar a profundidad porque ya Libardo hizo la diferencia entre que es un programa de trabajos y obras, que es un reporte público de recursos y reservas minerales, que son 2 documentos diferentes presentados por personas diferentes, pero al final con un objeto común, que es dar la información geológica sobre los recursos mineros. Respecto al segundo eje, es pues como lo indiqué desde el comienzo y soy muy repetitiva con el tema porque fue y se trató de un tema de implementación de mejores prácticas internacionales, y esto lo hicimos a partir de experiencias de otros países en la región y otros países pues a nivel global. Recuerden que Colombia en la región fue el tercer país aceptado como miembro en CRISCO, y pues actualmente por la gran labor que hizo pues el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Minería, Colombia es hoy en día
acogido como un ejemplo para entrar a ser parte del Comité Internacional de CRISCO. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, ¿cuál es la importancia que tuvo en su momento y que sigue teniendo? Porque digamos que este proceso ya se finalizó una etapa que fue la creación de la Comisión Colombiana, la aceptación como NRO ante CRISCO. Además, se acogió ya el estándar colombiano para la estimación de recursos y reservas minerales. Pero digamos que de aquí en adelante, pues es un camino que sigue lleno de bastantes retos para la autoridad minera. Entonces, ¿cuál fue y ha sido la importancia? Lo primero es que ha servido para adoptar a nivel local buenas prácticas internacionales y para que el país haya tenido una inserción global de la minería colombiana, ¿no? Mejoró la gobernanza de proyectos mineros, como a través de la administración del recurso minero nacional, pudiéndolo ver con horizontes a mediano y largo plazo, que digamos que pues todos sabemos que tal vez anteriormente con la poca regulación que teníamos respecto al tema, pues no se lograba uno de los objetivos primordiales, que es la administración del recurso minero a partir del conocimiento geológico de los recursos. Entonces, digamos que esto nos va a permitir, obviamente, a mediano y largo plazo, poder administrar de mejor manera los recursos que tenemos, ¿no? Estandarización del reporte de recursos y reservas mineras, tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Por qué tanto para el sector público como para el sector privado? Porque para el sector público, a través del PTO, la Agencia Nacional de Minería va a poder tener el control y tener el conocimiento de toda esa información geológica que pues es necesaria para poder ejercer una buena gobernanza del recurso minero. Y pues del sector privado, porque indudablemente los reportes públicos de recursos y reservas, uno de sus objetivos, digamos que para un privado, para una empresa privada, es pues salir al mundo a conseguir inversionistas. Y digamos que este es un gran paso porque Colombia no tenía su estándar propio, hoy en día lo tiene, y eso facilita mucho las cosas para empresas, bien sea extranjeras que operan en Colombia o empresas nacionales que quieren salir a conseguir capital, que quieren salir a conseguir inversión para su proyecto. Hay un reconocimiento indudablemente de los geólogos, de los ingenieros de minas y de todos los profesionales asociados a las ciencias de la tierra que trabajan en la industria minera colombiana. ¿Y cómo se da ese reconocimiento? Pues a través de la creación de la figura de la persona competente. Para la competitividad del país como destino de inversión, claro que la mejora. Como lo decía anteriormente, los reportes públicos de resultados de exploración de recursos y de reservas de los proyectos mineros en Colombia, pues serán de un entendimiento técnico nacional y global, porque ya tenemos estándares internacionales, que esto hago también mucho énfasis en este aspecto, porque no se trata solo de tener un estándar colombiano, sino que hay que llevar la visión un poco más de manera global y ver que ya una persona que no sea colombiana, que esté fuera y que quiera venir a invertir al país, pues va a ser más fácil para esa persona hoy en día. No digo que antes no se hiciera, antes se hacía, pero digamos que hoy en día se le facilita al inversionista, ya con nuestro estándar colombiano y con la inserción de nuestras buenas prácticas mineras, se le facilita al inversionista venir y conocer bajo estos estándares que hoy en día son globales. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera confianza, indudablemente, y eso lo que hace es pues dejar a un lado las especulaciones que pues existían o que han venido existiendo con los títulos mineros, ¿no? Que
que pues digamos que eso es un punto súper positivo, porque esto ¿qué nos va a traer? Pues nos va a traer mayor transparencia, confiabilidad y obviamente legitimidad al país como destino de inversión minera. El tema de la implementación de las buenas prácticas nos permitió en su momento y actualmente también nos permite, porque como lo dije al comienzo, esto es un proceso que ya inició, digamos que ya la primera fase se concretó con bastante éxito, pero es un proceso que va a seguir varias etapas, ¿no? Entonces, esto nos permite propiciar el diálogo y la construcción permanente de conocimiento del sector de manera colectiva. Es decir, involucrando al gobierno, a las empresas, a los profesionales, a la academia, a la bolsa de valores, ya como todos ustedes tienen conocimiento dentro de todo este proceso de creación, desde que la Agencia Nacional de Minería empezó a trabajar en el proyecto de recursos y reservas, se enfocó no solamente en involucrar a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios mineros, sino también a todas las personas relacionadas con el sector, consultores, profesionales, universidades que juegan un rol súper importante en todo este proceso, las bolsas de valores, se ha tenido acercamiento con la Bolsa de Valores de Colombia, se tuvo acercamiento con la Bolsa de Toronto, que es uno de los modelos a seguir dentro de todo este proceso de estándares internacionales respecto a recursos y reservas, porque como ustedes lo saben, es una de las bolsas de valores que a nivel mundial pues mueve muchos recursos, ¿no?, de inversionistas. Y por último, pues unido a lo que estaba diciendo, pues obviamente esto nos permite el acceso al mercado de capitales a empresas mineras tanto nacionales o extranjeras que tienen operaciones en Colombia. Entonces, pues yo quiero dejar simplemente una reflexión para cerrar esta breve intervención y pues es la siguiente. Yo tuve la oportunidad de estar involucrada pues, en representación del BID en todo este proceso de la Agencia Nacional de Minería. Y hoy con toda certeza puedo decirles que a partir de la aceptación de Colombia en CRISCO y de la implementación de los estándares internacionales para recursos y reservas minerales, Colombia pasó de ser un país con minería, y lo digo entre comillas, a entrar a la lista de países mineros del continente, lo que implica un reconocimiento no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Ya somos un país minero y ese creo que es uno de los legados más importantes que nos deja todo este proceso de inserción de buenas prácticas traducido en una Comisión Colombiana de Recursos y Reservas que está reconocida como ENERE ante CRISCO y en un estándar colombiano de recursos y reservas que actualmente está acogido por la autoridad minera, está siendo aplicado y ejecutado y que pues esperamos que siga siendo así porque como les digo, este es un proceso que ya inició una primera fase y la culminó con éxito y digamos que ya estamos en una segunda fase que es todo este tema de implementación que genera dudas, que genera, llamémoslo así, un poco de incertidumbre, pero que es un tema que indudablemente lo único que va a generar para el país es bienestar. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Andrea. Albita, ¿alguna pregunta para hacerle a la doctora Andrea? La doctora Andrea, no, por aquí me están haciendo preguntas. Hay bastantes y no he podido llegar al fondo. Pero entonces, ¿vamos respondiendo algunas o qué? Porque todas son sobre la resolución 100, sobre su aplicación. Vamos de pronto respondiendo algunas. Hay unos que tienen dudas sobre si ya con el PTO aprobado, ellos tienen que presentar actualización. Creería que es bueno otra vez hacer lo que dicta lo de la resolución 100, para los que van a presentar por primera vez, los que están en evaluación y los que ya tienen PTO aprobado. Sí, Albita, o sea, ahí es importante, yo he visto también las preguntas en el chat de varias personas. ¿Qué pasa con la resolución 100? Y es importante que todos tengan claridad.
que la resolución 100 plantea unos, o como dos escenarios generales, por decirlo de alguna manera. El primer escenario es para aquellos cuando tú presentas tienes el PTO que se encuentra en evaluación, ¿sí? Con la entrada en vigencia de la resolución, que eso es lo que establece el artículo 4. El artículo 4 dice, oiga, cuando el titular, cuando entre en vigencia esta resolución, si se encuentra en evaluación por parte de la entidad, en este caso de la Agencia de Minería, ese documento técnico le da un plazo de un mes para que él haga el respectivo ajuste a ese PTO que presentó. El artículo dice, si usted, señor titular, no hace ese ajuste, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad minera? La autoridad minera lo que hace es no aprobar lo que él está ahí y le va a requerir, que eso es lo que estamos haciendo, le va a requerir que haga ese ajuste y que ese PTO que presente tiene que venir ajustado de acuerdo a ese estándar, digamos, o de acuerdo a esa norma. Recordemos que el estándar no solamente es con la resolución 100, sino que él viene desde la 299, de acuerdo a la exposición que hizo el doctor Libardo Salas, y para que todos lo tengamos claro, que este no es un tema nuevo, que lo que hizo la resolución 100 fue establecer unos parámetros para la presentación de la información, pero los estándares ya venían incluso desde antes, desde la resolución 143, que se establecían los estándares internacionales. Entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario, que ya es bueno, también el parágrafo del artículo 4 nos habla cuando son solicitudes de prórrogas o derechos de preferencia que vengan para ciertos contratos, digamos que se aplica lo mismo. Es el mismo escenario que si usted estaba en evaluación, le toca hacer lo mismo y le toca es ajustar esta información, ¿sí? Y el segundo escenario son para aquellos que, digamos, no están en evaluación, ya están aprobados, por ejemplo, pero si él no va a hacer ningún ajuste, no va a hacer ninguna actualización, no va a hacer ninguna modificación, no va a hacer nada en sus proyectos, le da unas fechas especiales para que él ajuste la información sobre recursos y reservas. Aquí es importante hacer la claridad. No es que venga a ajustar su PTO ni nada, sino él tiene que hacer su ajuste sobre recursos y reservas que él tenga aprobado. Entonces, le dice, para los que son de gran minería, le da el plazo hasta el 2021, a 31 de diciembre de 2021, para los que son de mediana minería, para el 31 de diciembre de 2022, y los que son de gran minería, 31 de diciembre de 2023. ¿Por qué? Pues que los que son de pequeña minería son muchísimos los títulos, y por eso pues se estableció que es un término mayor, y porque pronto para ellos es más difícil conseguir la información. Pero digamos que esos son los dos escenarios grandes que tenemos nosotros de acuerdo a la resolución 100. Aquellos que cuando entró el registro se encontraban en ese momento en evaluación por parte de la Agencia de Minería, toca entonces toca actualizar esa información. Y si ya no va a hacer absolutamente nada, su PTO sigue así como está, entonces vienen los términos de los años establecidos en el artículo 5. Espero así hubiera quedado claro para todas las personas. Sí, doctora Sandra, y yo creo que también hace falta también mencionar lo de la periodicidad que habla el artículo 3 de la resolución 100, ¿no? Que habla de la información que los titulares mineros deben actualizar referente a recursos y reservas minerales. Será anual y deben ser entregadas en los 5 primeros días del mes de octubre de cada año. Cada mes, Ahí hay varias cosas. Digamos, si hoy en día ya él presentó un PTO, se le aprobó, por ejemplo, su PTO nuevo, o presentó una modificación y hoy en día se aprobó, pensémoslo así, se aprobó el 1 de julio de 2020, ¿qué pasa? Esa actualización él ya la presentó. Entonces nosotros lo que decimos es, señor, usted ya cumplió con la actualización de su información de recursos y reservas bajo el estándar cualquiera que hubiera sido, señor, a partir del año entrante de 2021, del 5 de octubre, usted tiene que seguir presentando así sucesivamente su actualización anual. ¿Sí? Y para aquellos que no han presentado nada, volvemos entonces a lo mismo. Él tiene su plazo, digamos, ya para los de pequeña minería hasta 2023, y una vez la presenten, de ahí les empieza a aplicar el artículo 3, como usted dice, como el doctor Salas dice. Entonces empieza después el 5 de octubre de cada año, de 2024, 2025 y así sucesivamente. Por aquí hay una pregunta para Andreita, pero creo que ella ya no está, ¿cierto? Dicen, ¿el BID podrá colaborar en la certificación a proyectos mineros? Andrea no está por ahí ya. No. Creo que se le cayó
que ya está en otra parte. Otra es cuál ha sido, es y será el rol de la CCR en todo el proceso de mejoramiento del sector. Pues nosotros no somos CR, pero sí trabajamos con ellos. Ellos son un aliado estratégico para la Agencia Nacional de Minería, porque estuvimos desde el inicio en su gestión, donde hicimos una convocatoria nacional de todos los sectores, de todas las partes interesadas en la industria minera para conformar dicha comisión. Por aquí está el presidente, pero creo que no puede de pronto hacer parte de esta charla ahora. Pero de todas formas con ellos estamos trabajando con las guías de buenas prácticas, que es una parte más de lo del estándar que ya fue adoptado por la ANM y con el cual pues ya estamos en la labor de elaborar lo de las guías de buenas prácticas para las esmeraldas, para los materiales de arrastre y para los depósitos de placer inicialmente, que ese sería ese es el cómo hacer, el estándar es el qué hacer y las guías es el cómo hacer. Con ellos estamos trabajando para la promoción de las buenas prácticas de la industria minera. Es una labor que hemos empezado, o sea que pensamos que dentro de unos años podemos ver los frutos, ya los vemos, ya hay muchas personas competentes, hablo por ellos, que son personas que pueden presentar documentos técnicos ante inversionistas o bolsas, porque ellos están trabajando con los acuerdos de reconocimiento con otros estándares internacionales. O sea que lo de la labor con ellos es larga y pues somos socios estratégicos para el mejoramiento de toda la industria minera en el país. Sí, Albita, adicional a eso, yo creería que hay que mencionar también sobre nuestro convenio marco que tenemos con la comisión, ¿no? Porque dentro de nuestro convenio marco, la comisión, por ser la que se encarga de presentar toda esta documentación ante CRISCO, es el único órgano que está certificado ante CRISCO, es de gran relevancia para nosotros tenerlo como aliado y por eso hicimos un convenio marco, que es el convenio 01 del 2020, en el cual la comisión nos colabora para efectos de la revisión, como darnos pautas, como para darnos el apoyo en la elaboración de estas guías de buenas prácticas. Y como usted lo decía, estamos en la de Esmeraldas. Próximamente vamos a estar con la de depósitos de placer y la de materiales de arrastre. Ok, por aquí hay otra pregunta, aquí hay una pregunta que está interesante. Dice, ¿en qué se benefician los titulares mineros al acogerse al estándar de recursos y reservas cuando la información que se presenta a la ANM es por cumplir una obligación? En el momento que una empresa internacional o nacional está interesado en invertir, no va a atender a tener en cuenta la información que avale la agencia. Solamente va a tener en cuenta la información avalado por el CUPE, avalador y certificado por CRISCO. Bueno, aquí el que no se escribe habla que esto es que solamente el PTU es para cumplir una obligación. Pues es lamentable que diga eso, porque de todas formas nosotros somos los administradores del recurso minero y por lo tanto debemos conocer el estado de nuestros yacimientos. Es sabido que todos los que tienen concesiones son otorgadas por el Estado. O sea, el Estado cuando hace una concesión es para explorar y para explotar. Por lo tanto, todo el conocimiento que se tenga de los depósitos es una información que va hacia el Estado.
Además, todo lo que son los recursos y las reservas minerales son un activo de la nación. Por eso no podemos pensar que los PTO es una simple obligación y que se puede explorar o que se puede explotar de una forma que no es técnica. Para el Estado es importante tener el conocimiento del estado de sus depósitos. Por eso, dentro de la resolución 100 está la actualización de esa información. Y no es solamente el dato que se presenta en los formatos básicos, sino es poder saber qué problemas y qué dificultades tienen para la explotación y para la exploración. Si nosotros queremos ampliar nuestra canasta de minerales, debemos hacer exploración. El hecho de que hayan unos PTO que no tengan la suficiente información y que han sido aprobados no quiere decir que eso esté bien. Nosotros estamos en este momento como Agencia Nacional de Minería organizando todo lo que llevamos hace 50 años y más con toda la explotación y exploración de nuestros depósitos. Nosotros abogamos por el depósito, por la calidad de la explotación. Cuando se habla de que es la explotación racional, es que queremos también dignificar todo lo que es la minería en el país. Por eso pensar que los titulares, que el Estado les dio una concesión para explorar y explotar, entiendan el PTO como una simple obligación, es difícil de procesar. Es cierto que el estándar también fue creado para la información pública, o sea, para la información que no va hacia el Estado, sino que va para los inversionistas y para la bolsa. O sea que eso es una herramienta que los titulares tienen para poder adquirir financiamiento en otras partes. Entonces, el estándar sirve tanto para el Estado como para los inversionistas. Y de eso lo tiene claro la Agencia Nacional de Minería, para poder administrar el recurso mineral. Por favor, les recuerdo llenar la lista de asistencia que está en el chat para tener un récord de las personas que estuvieron en nuestra socialización. Aquí hay otra preguntita y yo creo que ya va a ser de las últimas, ¿no? El ajuste de reservas también va a aplicar para aquellas formalizaciones mineras que están sin ser definidas como títulos. Sandrita, tiene la... Señora. Bueno, todo, ya sea formalizaciones, ARES, pequeña minería, todos los que presenten un documento técnico, o sea, estamos hablando de PTO, PTIs, todo lo que es documento técnico, que tenga que presentar recursos y reservas, tienen que actualizarlo año tras año después de haberlo actualizado bajo los lineamientos del estándar colombiano o cualquier otro estándar. Sí, señora. Esa fue una de las preguntas que hicieron por acá en el chat. Primero, pues que todo el tema del estándar aplica también para todas estas, digamos, modalidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, aplica para las ARES, o sea, para los PTOs que presentan para las ARES. Aplica, por ejemplo, para los que estén en formalización para el PTOC, también aplican, por ejemplo, para el RPP. Y claro, ellos una vez actualicen o modifiquen o lo que sea que ellos estén haciendo, cada año tendrán que estar actualizando también esta información, de acuerdo al artículo 3 de la resolución 100. Ok. Listo. Están viendo la presentación allí, vamos también a colocar las nuevas socializaciones que va a presentar el grupo de recursos y reservas, para que estén muy pendientes de ella. Entonces, cordial invitación para que nos acompañen nuevamente. El 9 de septiembre tenemos
la estimación de recursos minerales. Para el 11 de septiembre tenemos toda la parte del estudio de mercado de evaluación financiera. Para el 14 de septiembre las buenas prácticas en la estimación de recursos minerales. Para el 16 de septiembre tenemos el tema de la reconciliación, actualización de todo lo de recursos y reservas, y el 18 de septiembre, para ya cerrar el ciclo de socializaciones, tenemos la presentación de lo que es el Banco de Información Minera. Bueno, entonces creo que damos por cerrado lo de la sesión de hoy. Los que quieran nos dejan sus correos para poder responder lo que no pudimos a 50 manos aquí, poder dar respuesta a todos los interrogantes. Les agradecemos enormemente la compañía y los esperamos en nuestra próxima sesión, que será el miércoles a las 3:30. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.